En este momento estamos dando la bienvenida a todas las personas, nuestros amigos y hermanos que se conectan en las redes sociales a través de YouTube y de Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en el auditorio Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla, Estado de México, y vamos a dar un aplauso de bienvenida a todos ustedes, de gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a este estudio de Daniel. Vamos a hacer una oración primero antes de iniciar. Cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso, tú eres bueno. Tú has enviado a tu Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para abrazarnos, para fortalecer nuestras vidas y para producir el fruto que solamente Él puede dar. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, háblame con tu dulce voz, guíame a la verdad, ilumina mi caminar por tus sendas de amor, tu dulce amor. Espíritu Santo, me sellaste por la eternidad, ahora soy de tu propiedad. Tú me has dado libertad para siempre y por siempre. Precioso Dios, yo no podría vivir sin tu amor. Yo no podría seguir sin tu calor. Espíritu Santo, ven y abrázame con tu fuego. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Espíritu Santo, cuando yo no sé cómo pedir, tú intercedes a mi favor con gemidos indecibles, con tu voz, tu dulce voz. Yo no podría vivir sin tu amor. Yo no podría seguir sin tu calor. Espíritu Santo, ven y abrázame con tu fuego. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Yo no podría vivir sin tu amor. Yo no podría seguir sin tu calor. Espíritu Santo, ven y abrázame con tu fuego. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, todos los días. Te damos gloria y honra esta mañana. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el estudio del día de hoy.
Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, el día de hoy vamos a estar estudiando un tema precioso, muy especial, muy interesante, titulado La oración en la prueba o la oración en la crisis. Y vamos a estudiar cómo Daniel, en medio de esta amenaza de muerte que tenía, decidió orar a su Dios. Y para poder comprender el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Ya estuvimos estudiando la clase pasada los primeros versículos, vamos a repasarlos solamente. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Verso 2: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, el rey Darío toma control de todo el territorio de Babilonia, establece el gobierno de los medos y de los persas, establece 120 gobernadores y sobre esos 120 gobernadores establece a 3 principales o 3 secretarios de gobierno. Versículo 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, como el segundo del reino. Vimos la clase pasada que este espíritu superior que tenía Daniel consistía en varios aspectos. En primer lugar, Daniel conocía al Dios de Israel. Los demás lo desconocían, no sabían o no querían conocer al Dios de Israel. En segundo lugar, Daniel amaba al Dios de Israel con todo su corazón. Daniel tenía temor del Dios de Israel. En tercer lugar, en cuarto lugar, Daniel era totalmente dependiente del Dios de Israel. Su vida dependía del Señor. Número 5, Daniel era un hombre de oración. Número 6, era un hombre de convicciones morales y espirituales. Nadie lo movía de sus convicciones morales. Número 7, Daniel había sido entrenado y era excelente en el conocimiento de todas las artes, las ciencias, las religiones y los idiomas de la época. Y en último y octavo lugar, Daniel había gobernado toda la provincia de Babilonia por años. Entonces les llevaba ventajas a estos 120 gobernadores que el rey Darío había puesto en el reino. Versículo 4, Daniel 6, versículo 4, aquí empieza una conspiración en contra de Daniel. Vean el verso 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quisieron sorprenderlo en alguna falta, en algún problema, en alguna situación de deshonestidad, pero no pudieron sorprenderlo de ninguna forma. Y esto nos enseña algo. Cuando los impíos y los justos se encuentran en algún trabajo, en algún contexto laboral o familiar, en algún proyecto que deben emprender juntos, como en el caso de Daniel, como estos sátrapas, los espíritus de ellos chocan y no logran reconciliarse. Siempre que tengamos un proyecto con un impío, con un incrédulo, tengamos que convivir con ellos, tengamos que hacer algún proyecto, alguna situación laboral, nuestro espíritu va a chocar con el de ellos porque son espíritus diferentes. Nosotros traemos al Espíritu Santo de Dios. Y esto es porque, dice Proverbios 29, 27, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Lo repito, Proverbios 29, 27, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Hay un choque, hay un encuentro, no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Cuando un cristiano vive una vida correcta delante de Dios y hace su trabajo con excelencia,
Tú te despiertas temprano, pones tu día delante de Dios, actúas con sinceridad, con honestidad, con justicia, pagas tus impuestos, pagas lo justo, vas y verificas el automóvil sin dar ninguna mordida, pagas la luz, el agua, el teléfono, le pagas lo justo a tus empleados. Va a haber problema, van a haber envidias, se van a despertar envidias entre los incrédulos. Así lo dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo hecho con excelencia despertará envidias de personas que no conocen al Señor. Debemos acostumbrarnos a esto y debemos vivir con la guardia levantada, orando al Señor, sabiendo que Él es el que nos defiende, porque si hacemos las cosas bien y conforme al orden de Dios, vamos a tener problemas, va a haber envidia de parte de los incrédulos. De manera que Daniel se conducía con total excelencia en sus asuntos. Daniel nunca pidió un impuesto fuera de la ley, nunca cayó en un acto de corrupción, nunca tomó ventaja de su posición de primer ministro de Babilonia y ahora de Medo-Persia para enriquecerse a sí mismo. Nunca abusó de nadie, nunca aplicó la ley de forma injusta. Daniel era un hombre limpio ante los ojos de Dios y por eso despertó la envidia y el odio de los sátrapas. Daniel 6, versículo 5, vamos al verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, los sátrapas: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, no vamos a poder acusar a Daniel en los asuntos de gobierno, en los asuntos morales. Nunca lo encontramos a Daniel en adulterio, nunca lo encontramos robando. Entonces, la única forma en la que podremos acusarlo será buscando alguna ley oficial del imperio medo-persa que se contraponga contra la ley de su Dios. Vamos a buscar por ahí algún camino para que el rey promulgue un edicto y que a través de ese edicto la fe de Daniel quede comprometida y quede expuesta. Siempre repito que hagamos algo para la obra de Dios, ordenado por Dios y a la manera de Dios. Nuestros enemigos se van a levantar para acusarnos y siempre el enemigo va a tratar de ponernos en un conflicto espiritual en contra de Dios para que quebrantemos los mandamientos de Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó, versículo 6, Daniel 6, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Noten por favor cómo en el versículo 7 los gobernadores y los sátrapas se juntaron, dice, delante del rey. Pero antes ellos ya habían acordado este edicto, ya habían llegado a este acuerdo sin consultar al rey. Le dijeron: ¿sabes qué, rey? Resulta que ya redactamos aquí un documento. ¿Qué te parece si lo firmas, rey? Prácticamente no tomaron en cuenta su opinión y le dicen al rey: este edicto establece que en el espacio de 30 días, si alguien clama, ora o pide a otro dios o rey fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Y Darío, curiosamente, sin cuestionarlos, sin oponerse, simplemente en el verso 9 dice que firmó el edicto y la prohibición. ¿Por qué la firmó? Bueno, hay algunas posibles respuestas.
Quizá la más obvia está en el versículo 6, porque ahí en el versículo 6 los gobernadores y los sátrapas comienzan a adular al rey, le dicen: Rey Darío, vive para siempre. Esta expresión era una expresión de deidad, estaban afirmando la deidad de Darío. No hay nadie como tú, Rey Darío, tú eres el rey más poderoso y más extraordinario y nosotros somos tus amigos. Entonces te pedimos de favor, por favor, que firmes este edicto. Ese edicto no era una petición con una buena intención de parte de los sátrapas. No, lo que ellos querían era cachar a Daniel, capturar a Daniel para asesinarlo. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Daniel. Aquí empieza nuestro tema: la poderosa oración de Daniel en medio de la prueba, o la oración en medio de la crisis. Vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10 y 11 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vamos a ver algunos elementos de esta oración poderosa. Si estás tomando apuntes, te vas a llevar una enseñanza bastante rica, porque el primer elemento que vamos a ver en esta oración es el motivo de la oración. El motivo de la oración. En el verso 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue cuando buscó al Señor. Debido a su alta posición en el gobierno, muy pronto Daniel se dio cuenta de este edicto, desde luego, y entonces comenzó a clamar al Señor. Fíjense cómo en el verso 10 la Biblia dice que Daniel supo. Daniel supo. ¿Cómo supo? Bueno, supo porque era el principal, era de los 3 principales gobernadores. Cuando Daniel supo que los otros 2 gobernadores y los 120 sátrapas se habían puesto de acuerdo para asesinarlo, ¿qué sintió en su corazón Daniel? Supo que había sido traicionado. Supo que había un montón de gente que quería asesinarlo. Supo que él tenía un Dios que lo podía rescatar, al cual decidió clamar. Entonces el motivo de la oración fue la acusación que le hicieron a Daniel, la amenaza de muerte en la cual él se encontraba. Y este motivo de oración es muy común en nuestras vidas, amados hermanos, porque también nosotros hemos tenido enemigos, hemos pasado por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Muchos de ustedes en el transcurso de sus vidas han sido amenazados de muerte, han sido atacados por Satanás, han sido atacados por demonios. Y ese es un buen motivo para orar, un buen motivo para orar. Quiero mostrarles lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos 4, versículo 22. Si hay cosas ocultas en personas que te están atacando, si hay cosas que no han salido a la luz en familiares tuyos, si hay envidias por ahí, si hay codicias, si hay planes en tu contra, quiero decirte que Dios los va a exhibir tarde o temprano. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo me imagino a Daniel gobernando con estos compañeros de gobierno, y pues tenían una relación laboral relativamente sana, correcta, llegaban juntos al trabajo, comían, desayunaban, cenaban juntos, cobraban su salario. Parecía que todo estaba normal, en orden. Sin embargo, estos hombres odiaban a Daniel y le tenían una envidia terrible. Y al final de cuentas, aquí en el versículo 10, salió a la luz su envidia. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Tengamos mucho cuidado con las personas que nos rodean, especialmente quienes no son cristianos, quienes no son creyentes, porque muchos de ellos van a ser usados por el enemigo para atacarnos a nosotros, para que caigas en chismes, para que caigas en desánimo, para que caigas en pecado,
Entonces tenemos que estar alerta. Dios va a exhibir y va a manifestar las intenciones perversas de sus corazones. Cuando estemos en medio de este tipo de pruebas, debemos correr inmediatamente al Señor como lo hizo Daniel para clamar a Él. Cuando seas atacado, cuando descubras que tus vecinos te están haciendo brujería, hechicerías, te tienen envidia, te aventaron un huevo podrido ahí al parabrisas del automóvil, llegas a la oficina y el ambiente se pone muy tenso, muy complicado, detestan que tú ores por los alimentos, detestan verte con tu Biblia, alucinan que tú alabes a Dios, en fin, no les caes muy bien que digamos. Entonces ellos comienzan a maquinar contra ti. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a tratar de defender por tus propias fuerzas? No, vas a clamar a Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos da esta enseñanza. Filipenses 4, versículos 6 y 7, lo voy a leer en la versión Reina Valera, si quieren buscarlo ahí en sus Biblias. El apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, que nada te angustie, que nada te preocupe, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay personas que están en mi contra, que quieren desacreditarme, que quieren quitarme del trabajo, que me tienen envidia, que tienen codicia de lo que yo poseo, si me odian, si me rechazan, yo no voy a permitir que esos dardos de fuego del maligno entren a mi corazón, porque provienen del maligno. Lo que a mí me toca hacer no es autoconmiserarme ni lamentarme. Eso no lo hizo Daniel. Lo que hizo Daniel fue acercarse a Dios. Entonces voy a dejar la autoconmiseración a un lado, voy a dejar el rechazo a un lado y voy a venir delante de mi Dios y voy a entregarle estos problemas y este afán y esta ansiedad. Muchos cristianos no imitan el ejemplo de Daniel y caen en la autoconmiseración. Ay, hermano, es que mis vecinos son brujos y me están haciendo obras de hechicería y de santería. Pobrecito de mí, por eso me ha dolido la cabeza seguramente, pastor. Me siento tan afligido. ¿Cómo crees? Tú no puedes autoconmiserarte, no puedes caer en eso, eso es un error. Ay, hermano, es que me quieren correr del trabajo porque mi jefe es ateo y mis compañeros del trabajo no son cristianos y todos odian cuando yo doy gracias por los alimentos y me quieren correr de ese trabajo y me siento tan rechazado por la sociedad. Oh, mi corazón está lastimado. Por favor, Daniel, no vemos esa reacción en Daniel. Lo que Daniel hizo fue levantarse, irse a su casa y orar y entregar su ansiedad delante de Dios. Amén. Vamos a ver en segundo lugar el lugar de la oración. Número 2, el lugar de la oración, versículo número 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa, punto. ¿A dónde se fue Daniel? Al ministerio público, hermano, para levantar una demanda, ¿verdad? Una orden de restricción, hermano. Aunque esto es correcto con los incrédulos, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 6 que si un incrédulo nos demanda, claro que debemos de defendernos. Pero Daniel decidió, en vez de hacer un escándalo allí en el imperio medo-persa, decidió entrar a su casa. Escucha, el lugar más apropiado para pasar un momento a solas con Dios es en tu casa, en tu habitación. Ahí nadie te va a molestar, ahí nadie te va a interrumpir. Ahora en estos tiempos modernos tenemos que añadir que debemos apagar el celular, apagar la televisión, apagar el Netflix, el Prime Video, el Disney Channel, el Cablevisión y todos los distractores los tenemos que apagar y buscar al Señor en el lugar secreto, en nuestra casa, en nuestra habitación. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Mateo 6 del 6 al 8 es el Señor Jesús hablando. Dice: mas tú cuando ores, el Señor está dando por hecho que estamos orando. Mas tú cuando ores, entra, ¿dónde? En tu aposento
en tu casa, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor ya conoce todas nuestras necesidades y nuestras peticiones. ¿Dónde debemos orar entonces, hermanos? En el lugar secreto, de preferencia en nuestra casa, en un lugar privado. Pero podemos orar también cuando vamos en el camión, cuando estamos en la iglesia, cuando vamos por la calle. Claro que sí, claro que sí. Pero esto es un mandamiento especial de parte de Dios. Además de orar en la calle y orar por los alimentos y orar cuando vas en el transporte, etcétera, el Señor Jesucristo nos invita a apartar un lugar secreto de oración, privado, entre tú y Dios, a solas. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste en secreto, en privado, sin que nadie te interrumpiera un buen rato, un buen momento? Ojalá haya sido hoy en la mañana. Pero muchos cristianos no practican este lugar de oración, este lugar secreto, lo desatienden. Entonces, cuando vienen los ataques del enemigo y cuando vienen encima tus familiares y el vecino y las personas que te odian, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer y cometes errores porque no estamos siguiendo la instrucción de la oración de Daniel. Hemos visto ya el motivo de la oración, hemos visto el lugar de la oración. Ahora vamos a ver en tercer lugar la dirección de la oración. La dirección de la oración. Esto es interesante. Daniel 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Hacia dónde orientaba Daniel la oración, hermanos? Hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Esto es, hacia el occidente, porque él se encontraba en el territorio donde actualmente está el país de Irak. Entonces Jerusalén quedaba hacia el occidente. Entonces Daniel se había esmerado en abrir sus ventanas y en direccionar sus ventanas, o él mismo, su posición física hacia Jerusalén. ¿Por qué razón oraba Daniel hacia Jerusalén? ¿De dónde aprendió Daniel esta enseñanza de orar hacia Jerusalén? Bueno, la aprendió del rey Salomón. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 8, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 30. Y recordemos que Daniel ya tenía estos libros de la Biblia. Daniel en su época en la cual vivió ya había sido escrito gran parte del Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30, Salomón está consagrando el templo, el famoso templo de Jerusalén. Y vamos a ver lo que dice el verso 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Está hablando Salomón. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. ¿Dónde habita Dios, hermanos? ¿Cuál es el lugar de la morada de Dios? En los cielos. Pero cuando las personas oraban en el templo de Jerusalén, Dios los escuchaba desde el cielo. El templo era importante. Voy a saltar al versículo 38. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 38. Dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, cuando estén en problemas, dice el versículo 38, cuando sean tocados por la plaga, serán escuchados cuando oren en el templo de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Versículo 44, salto al verso 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová, ¿qué dice ahí?
con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Ahí estaba ese mandamiento. Cuando salgan de Jerusalén a la batalla y quieran clamar al Señor, tienen que dirigir su cuerpo, su cabeza hacia Jerusalén. Versículo 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, verso 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y a todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. De manera que Daniel aprendió de Salomón y de todos estos textos que les estoy enseñando que la oración debía hacerse hacia Jerusalén, hacia el templo. Ahora, actualmente, ¿debemos orar hacia el templo de Jerusalén? Tendremos que buscar la orientación correcta desde donde tú vivas. A lo mejor vives aquí en Tlalnepantla, en Ecatepec, en Naucalpan, y tienes que con una brújula buscar la dirección a Jerusalén. No, ya no es necesario que oremos con nuestras cabezas orientadas hacia la ciudad de Jerusalén, debido principalmente a dos causas. Número uno, porque ya no hay templo. El templo fue destruido en el año 70. Y en segundo lugar, no debemos orar hacia la ciudad de Jerusalén, porque a partir de Pentecostés, el cuerpo de los cristianos, de los creyentes, es el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos el templo. 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De manera que la dirección de la oración debe ser hacia Dios, simplemente hacia Dios, por medio del Espíritu Santo. Aquí adentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De manera que no importa la orientación que tú tengas, si quieres orar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, eso no importa actualmente. Lo que sí importa es que lo hagas con todo tu corazón, de manera sincera, comprendiendo que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Quiero mostrarles un texto precioso que muchos ya conocen, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Porque cuando oramos debemos saber que estamos llegando al trono de la gracia de Dios. Orar es una actividad maravillosa, extraordinaria, milagrosa, porque nos acercamos al trono de la gracia de Dios. Hebreos 4, versículo 14 al 16, dice el autor de Hebreos, léanlo conmigo por favor, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, estemos firmes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, léalo en voz alta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos ya no hacia Jerusalén, sino hacia el trono de la gracia. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la dirección de la oración? Hacia el trono de la gracia, hacia el trono de Dios. Vamos a ver en cuarto lugar, un cuarto elemento de esta oración de Daniel es la posición de la oración. La posición de la oración. Dice Daniel 4, versículo 10, que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba delante del Señor. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cuál era su posición física? De rodillas. ¿Por qué de rodillas? ¿Qué implica estar de rodillas? Implica humillarnos delante de Dios y reconocer su poder y su majestad.
Repito, arrodillarse físicamente y desde luego con el corazón también implica humillarnos delante de Dios, reconociendo su poder y su majestad. Cuando nos arrodillamos delante del Señor con un corazón sincero, lo estamos adorando. Estamos reconociendo que somos tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños y que Él es tan grande, tan grande, tan grande. Daniel le gustaba adorar a Dios de rodillas, hermanos. Imagínense el problemón en el que se metió Daniel. Primer ministro del imperio medo-persa. Los otros dos gobernantes en contra de él. El rey Darío a favor de él porque le tenía cierta estima a Darío. Los otros 120 sátrapas lo odiaban, lo detestaban y lo habían amenazado y lo iban a arrojar a los leones, al foso de los leones. Sus días estaban contados, sus minutos estaban contados. Había una amenaza de muerte sobre él. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harían ustedes si ustedes estuvieran amenazados de muerte por causa de Cristo? ¿Qué harían ustedes? Que te llamaran hoy en la noche, ¿eres cristiano? Sí, gloria a Dios. Te vamos a matar. ¿Y quién habla? ¡Pim! Te cuelgan. ¿Qué harías? Si tus días estuvieran contados, si estuvieras amenazado de muerte, ¿qué harías? Muchos vendríamos a buscar al pastor, ¿verdad? Pastor, ayúdeme. Otros iríamos al MP, otros buscaríamos un abogado, otros se irían a vivir a Canadá, otros venderían la casa, otros no podrían dormir. Una angustia tremenda. ¿Qué hizo Daniel? Por eso lo importante este tema. ¿Qué hizo Daniel? Adoró a Dios de rodillas, porque aunque el problema era muy grande, su Dios era más grande que el problema. Y entonces él, al arrodillarse, se veía él mismo como tan pequeñito, y a los 120 sátrapas mucho más pequeños, y la amenaza de muerte a los leones los veía como gatitos recién nacidos, porque Dios se veía grande. Dios se ve grande cuando estás de rodillas. Dios se ve grande cuando estás de rodillas. Ahora, si por algún motivo tú no puedes arrodillarte físicamente delante del Señor porque tienes un problema en tus rodillas, en tu cuerpo, no hay problema. La posición más importante es la del alma, no la del cuerpo. Que tu alma y tu espíritu se encuentren postrados constantemente delante de Dios. Si yo no puedo postrarme o no es adecuado en ese momento, estoy en la fila del banco y quiero pasar un tiempo de oración porque la fila está muy larga, voy a estar ahí media hora y quiero invertir esa media hora en adorar a mi Dios. Quizá no me ponga de rodillas ahí en el banco, pero sí con toda mi alma le diga: Señor, en este momento me postro en mi corazón, postro mi alma y mi espíritu delante de tu trono de gracia, Señor. Vengo a adorarte. Amén. Miren lo que hizo Salomón en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 13 al 15. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, verso 13 al 15. Aquí Salomón está dedicando el templo una vez más y dice que Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. A ver, levanten sus manos al cielo y díganle: Señor, me arrodillo delante de ti, vengo a adorarte, porque no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Amén. Qué chiquito te ves, ¿verdad? De rodillas. A veces cuando vienen a consejería le digo al hermano después de la consejería: hermano, pues ya recibiste el consejo de Dios, vamos a arrodillarnos aquí, acompáñame, hermano, vamos a ponernos aquí de rodillas físicamente y vamos a orar juntos. Y a muchos les cuesta trabajo. ¿De rodillas, pastor? ¿Cómo? ¿Por qué de rodillas? Yo no hice nada. ¿Por qué de rodillas? Se sienten agredidos. ¿Saben por qué? Porque ponerse de rodillas implica humillar el corazón. Y como hay tanta soberbia en nosotros, como casi nunca nos ponemos de rodillas, nos cuesta mucho trabajo arrodillarnos.
en público, en el culto del domingo, o en una consejería, o con el pastor, o hasta a solas nos cuesta trabajo arrodillarnos. Imagínense ahora cuando estamos con otros hermanos. Bueno, la Biblia nos invita a postrarnos delante del Señor. Salmo 95, verso 6. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de postrarnos delante de Dios. En Getsemaní, en Lucas 22, verso 41 y 42, dice que Jesús se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Puesto de rodillas oró. Lucas 22, 41 y 42. Esteban, ¿se acuerdan en Hechos 7 cuando estaba a punto de ser apedreado? Allí estaba Esteban, le caían piedras por todas partes, ya estaba sangrando, ya estaba cerca de la muerte, y con las pocas fuerzas que le quedaron, Esteban se pone de rodillas. Hechos 7:60, puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál es la posición de la oración, hermanos? De rodillas. Y si no puedo porque estoy enfermo, tengo alguna imposibilidad, en el corazón, de rodillas. De todas maneras es de rodillas, humillados delante de Dios. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas? Siguiente elemento de la oración, vamos a estudiar a continuación la frecuencia de la oración. La frecuencia de la oración, dice Daniel capítulo 6, aquí en el versículo 10, que Daniel entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. 3 veces al día. ¿De dónde sacó Daniel la enseñanza de arrodillarse 3 veces al día? Bueno, la aprendió desde que era muy chiquito, desde niño, en la sinagoga, en la ciudad de Jerusalén. Se le enseñaron del Salmo 55, versículo 17 al 19. Vamos a leerlo. Salmo 55, 17 al 19. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Díganlo conmigo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Verso 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Esta es una oración en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de los enemigos, en medio de la enfermedad. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a ti. Tú me vas a librar, Señor. Tú me vas a librar. Si estoy enfermo, tú me sanarás. Y si me llevas a tu presencia, estoy mejor en tu presencia. Tú me vas a librar. Yo voy a orar tarde, mañana y a mediodía. ¿De dónde aprendió esto Daniel? También lo aprendió del Salmo 86, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Salmo 86 del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, amén. Recuerden que los salmos son oraciones preciosas. Salmo 86 del 1 al 3. ¿Qué dice, hermanos? Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo. ¿Cuándo? Todo el día. Sería muy interesante proponernos durante el día imitar el ejemplo de Daniel y así obedecer los salmos. Poner alguna alarma por ahí a las 6 de la mañana, quizá 5:30, 7:15. Unos dicen, no, hasta las 9 de la mañana, pastor. Bueno, a la hora que tú te despiertes. Otra alarmita ahí en tu celular a las 12, 12:30. Y otra alarma a las 8, 9, 10 de la noche que sonara pim, pim, con un recordatorio que diga la oración de Daniel. Y entonces que en la mañana pasaras un momentito, quizá estás a las carreras, pero tal vez puedas apartar unos 3 minutos. ¿Qué te parece? Donde a solas te pongas de rodillas, levantes las manos al cielo. Señor, está empezando el día.
Te adoro con todo mi corazón, me postro ante ti. Ayúdame en este día, Señor. Recibe la gloria. Líbrame de mis enemigos, que son muchos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y que a mediodía, por ahí antes de la comida, sonara la alarma y dijera: segunda vez de la oración de Daniel. Y que ahí apartaras un momentito y oraras, si fuera posible, de rodillas físicamente. Y en la noche antes de dormir también. Qué bendición tan grande sería esto, ¿verdad? Vamos al siguiente elemento de la oración. Nos faltan dos para terminar. El penúltimo elemento de la oración es el propósito de la oración. El propósito de la oración, aquí en el versículo que estamos estudiando. Déjenme encontrarlo. Aquí estoy en el versículo 10. Dice: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba gracias delante de su Dios. Aquí Daniel hace dos acciones. En primer lugar, oración. Y la segunda acción es acción de gracias. La palabra oración, selá en arameo, selá significa inclinarse para platicar con Dios. Qué preciosa palabra en arameo, selá. Es un verbo que significa inclinarse para hablar con Dios, para platicar con Dios. Y la expresión dar gracias, yedá en arameo, yedá significa alabanza acompañada de acciones de gracias. Alabanza acompañada de acción de gracias. Repito, entonces Daniel se postraba y ¿qué hacía? El propósito de la oración, un doble propósito. Número 1, oraba, es decir, platicaba con Dios. Platicaba con Dios, tenía compañerismo con Dios. Y número 2, yedá, daba gracias alabando a Dios. Yedá significa alabar a Dios acompañado con acción de gracias. Como dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es maravilloso pensar cómo en medio de tanta presión, rodeado de tantos asesinos, traidores, homicidas, violentos, perversos, ya no encuentro adjetivos calificativos para estas personas, Daniel tomó la decisión correcta. En vez de ir a acusarlos delante del rey, el rey era su amigo, hermanos. El rey Darío era su amigo de Daniel, lo iba a poner como primer ministro. Daniel pudo haber venido con Darío: oh rey Darío, vive para siempre, estos infelices me quieren asesinar, líbrame, no rey, por favor, mándales cortar la cabeza. Así de fácil hubiera resuelto el problema Daniel. Pero Daniel no fue con el rey Darío. Daniel no se quejó con sus 3 amigos: Sadrac, Mesac, Abednego, estoy muy angustiado, tengo hipertensión arterial, ya me dio colitis nerviosa porque me quieren asesinar, por favor ayúdenme, denme un paracetamol aunque sea. No fue con sus 3 amigos tampoco, no se llenó de coraje o amargura: pues me encierro aquí a orar, pero ¿cómo es posible que permitas esto, Señor? Si yo soy el gran profeta Daniel, tengo mucho coraje contra estos tipos, estoy amargado. No se amargó, no pidió ayuda con los hombres, no fue a chillar con sus 3 amigos. En vez de eso, ¿qué hizo? Decidió orar, platicar con Dios, alabar a Dios y darle gracias. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Quién es el que te va a ayudar? De verdad, piénsenlo así. ¿Cuál es tu problema? Ay, pastor, se llevaron mi carro al corralón. Oh, pastor, tengo esta enfermedad tan terrible. Oh, pastor, perdí mi trabajo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problema es el que te angustia? De verdad, ¿con quién vas a ir a pedir ayuda? Con el Todopoderoso. Colosenses 3, versículo 16 y 17. Se los comparto. Colosenses 3, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Alaben a Dios, que la palabra de Cristo esté en tu mente. Alaba, alaba, alaba al Señor. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabanza y acción de gracias. Alabanza y acción de gracias. En la mañana, a mediodía, en la noche. Eso es lo que hacía Daniel. En la mañana abría así las ventanas de su cuarto: Señor, gracias por este tiempo.
Gracias por la vida de mis enemigos, Señor, porque si no fuera por ellos yo no estaría aquí orando y no estaría aquí de rodillas. Gracias por el plan macabro que han hecho en contra de mí para asesinarme. Oh Señor, gracias, qué hermosa prueba has mandado a mi vida para que yo tenga más comunión contigo. Oh Rey del universo, gracias, te alabo, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Daniel alababa y le daba gracias a Dios. Penúltima enseñanza: la perseverancia en la oración de Daniel. Versículo 10: se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Y al final viene una frase interesante, un poco misteriosa. Al final del verso 10 dice: como lo solía hacer antes. En otras palabras, esta no era la primera vez que Daniel oraba de esta forma, sino que esto era algo constante en su vida. Nunca se desanimó, nunca claudicó, nunca dejó la oración, sino que simplemente oró a Dios como lo solía hacer antes. Este tipo de oración era constante en la vida del profeta. En muchas ocasiones nosotros como cristianos somos tentados a desanimarnos en la oración. Dios no me ha contestado, dejo de orar. Tengo dolor de estómago, dejo de orar. Tengo una crisis espantosa familiar, dejo de orar. Y en vez de acercarme más a Dios, me alejo más de Dios por mis dolores, por mis dolencias y a final de cuentas por mi orgullo. Pero eso no es lo correcto, porque el verdadero creyente persevera en la oración firme toda su vida, día y noche persevera en la oración. Y versículo 11, el último punto de nuestro estudio, es el testimonio de la oración. Apúntenlo, el testimonio de la oración. El verso 11 dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. De alguna manera ellos tenían un plan, ¿verdad? Estos perversos. Y uno al otro se preguntaban: ¿cómo a qué hora sale ese Daniel a orar? Pues mira, sale como a las 5:30 de la mañana. No, como a las 12:30 del día, y a las 9 de la noche abre así sus puertas y sale a sus aposentos así a orar. ¿Qué te parece? Mira, tráete una cámara de video. Tú tráete 3 cámaras, vamos a sacarle video. Vamos a cacharnos, vamos a acercar ahí en la lámina, está como está Daniel orando, miren. Y vamos a acercarnos y le hacemos zoom así con el video y le sacamos video que está orando a su Dios, porque eso es justo lo que le prohibimos, es justo lo que prohibió el rey. Vamos a capturarlo. Pregunta: ¿qué Daniel no sabía que estos perversos iban a tratar de acusarlo? ¿Qué no pudo haberse escondido en el baño con 5 cerrojos para hacer sus oraciones para que no lo capturaran? ¿Qué no pudo haberlo hecho, hermanos? ¿Acaso Daniel era un ignorante? No, era un tonto menos. Daniel era una de las personas más brillantes de todo el Antiguo Testamento. Él sabía que querían capturarlo. Entonces, ¿por qué no se escondió para orar? ¿Por qué no? Porque dio testimonio. Es el último punto de nuestro estudio, el testimonio de la oración. A Daniel no le importaba que lo vieran orando. Al contrario, para él era un privilegio que lo vieran orando. ¿Y cuántos cristianos hay en sus empresas, hasta en sus familias, cuando te invitan a la Navidad, y llega el momento de la cena y tú estás clamando acá en voz baja, ¿verdad? Ay, Señor, que no me pongan a orar en voz alta. No quiero hacerlo, Señor. No quiero que no me pongan a leer la Biblia aquí con el tío Pepe que es ateo. No, la tía Conchita. No, Señor. Y nos da vergüenza orar en público. Nos da vergüenza predicar en público. ¿Qué es eso? Esa persona o tiene el carácter demasiado debilitado o de plano no ha nacido de nuevo. Porque un verdadero cristiano es un orgullo hablar del evangelio. Es un orgullo orar en público. Es un orgullo hablar de las maravillas de Dios delante de gobernantes, reyes e incrédulos. Es un gran orgullo. Oye, pastor, pero te van a llover naranjazos y te van a aventar hasta huevos podridos. Pues, ¿qué importa? ¿Qué importa si a Jesucristo lo crucificaron? ¿Qué podemos esperar nosotros? Repaso de este versículo 10 y 11. Número 1, el motivo de la oración, la crisis. La crisis, siempre que estemos en crisis, oremos. ¿Cuándo estamos en crisis? Casi siempre. Número 2, el lugar de la oración. ¿Dónde vas a orar?
Bueno, en todo lugar, pero especialmente ¿dónde? En tu cuarto, a puerta cerrada, sin celular, por favor. Número 3, ¿cuál es la dirección de la oración? ¿Hacia Jerusalén? No, hacia el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, hacia el trono de la gracia nos vamos a dirigir a nuestro Dios que está en el cielo. Número 4, ¿cuál va a ser la posición en la que ores? Si te es posible, de rodillas físicamente. Si no te es posible, también de rodillas en tu espíritu y en tu alma, siempre. Número 5, ¿cuál debe ser la frecuencia de la oración? ¿Cuándo? Diario, sí. ¿Y cada cuánto tiempo? Pues si seguimos el ejemplo de Daniel, al menos 3 veces al día. Al menos 3 veces al día. ¿Oras tú al menos 3 veces al día? Y no estoy hablando de los alimentos, aparte de los alimentos. Bueno, muy buena pregunta. Número 6, el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito? Tener compañerismo con Dios, alabarlo y darle gracias. Ese es el propósito en la oración. Tener comunión con Dios, alabarlo y darle gracias. Número 7, ¿cuándo debe ser la perseverancia en la oración? Debe ser constante. Debemos ser constantes, importunos en la oración. Y en último lugar, el testimonio de la oración. Debemos dar testimonio que somos hombres y mujeres de oración. La oración, escuchen, junto con la palabra de Dios, son o es el fundamento de cualquier actividad de los hijos de Dios, de cualquier creyente. Vamos a hacer un congreso, pastor. Vamos a hacer una reunión de alabanza. Me parece muy bien. ¿Ya oraron? No, no hemos orado. ¿Ya encontraron el sustento bíblico? No, tampoco. Nada más se nos ocurrió porque nos gustan las reuniones de alabanza. Tache, reprobados. Si tú vas a hacer cualquier cosa que hagas en tu día, incluyendo asuntos de la iglesia, tiene que estar fundamentado en la oración y la palabra. Oración constante, perseverante, 3 veces al día, de rodillas, humillado, alabando a Dios, con testimonio hacia los incrédulos, hacia los creyentes, y la palabra de Dios. Vamos a hacer un congreso evangelístico. ¿Ya oraron? Sí, llevamos 9 meses orando. Qué diferencia. ¿Y cuál es la base bíblica? Juan 3:16. Amén, gloria a Dios. Pastor, me voy a casar con Panchito. Ok, ¿ya oraste? Llevo 3 días orando. No, mijita linda, no te cases. ¿Qué te pasa? Te vas a equivocar. ¿Cuánto llevas orando? 3 años por este matrimonio, pastor. 3 años. ¿Se han discipulado? Sí. ¿El fundamento está en la palabra? Sí. ¿Ese muchacho ama a Dios? Sí. Ok, posiblemente está bien. Cásate entonces, vamos a ver. Todavía vamos a pasar por unas 15, 20 pruebitas más, pero sí, ahí la llevas. Cualquier cosa que hagas, un negocio, lo que sea para la iglesia, tu familia, hasta un viaje de vacaciones, ¿ya oraste? ¿Ya clamaste a Dios? ¿Ya estudiaste las escrituras? Vamos a salir aquí a Veracruz, pastor. ¿Ya oraron? No, pastor, cuidado, porque todo tiene que ser dirigido por Dios en la oración a través de todos estos puntos. ¿Aprendieron algo? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tema precioso que nos has dado en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículos 10 y 11. Señor, en este momento levantamos nuestras manos y humillamos nuestras rodillas delante de ti, nos postramos en nuestro corazón y en nuestra alma de rodillas en el piso, Señor, porque estamos en crisis muchos de nosotros, Señor. Venimos a buscar tu presencia, venimos al trono de tu gracia, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Padre, y venimos de rodillas para sentirnos pequeños, Señor, porque así somos, pequeños delante de ti. Tú eres un Dios grandioso, maravilloso, el creador del universo. Nosotros solamente somos tus criaturas y por tu gracia hemos sido adoptados como tus hijos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Enséñame, dile al Señor estas palabras, enséñame a orar frecuentemente delante de ti, con esta actitud humillada delante de ti, Señor. Enséñame a orar al menos 3 veces como lo hacía Daniel, Señor, con el propósito de tener comunión contigo, de tener compañerismo contigo, de cantarte alabanzas mientras estoy orando. Quiero cantar alabanzas y darte gracias por todas las cosas que tú has hecho en mi vida y en mi familia, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres que perseveren en la oración,
No queremos ser cristianos de papel, Señor, que a los 2, 3 días ya se nos olvidó la petición, ya nos desanimamos, nos dio flojera, nos dolió la muela, nos dolió el diente y dejamos de orar inmediatamente, Señor. No, danos carácter, pon en nosotros el carácter de Cristo y que tu Espíritu Santo nos ayude a perseverar, constantes, diario, avanzando hacia tu voluntad, Señor, y que nuestra vida de oración sea tan intensa, tan constante, tan preciosa, que todos se den cuenta, Señor, no solamente tus hijos en la iglesia, sino principalmente los incrédulos, que los policías en la calle nos vean orando, que los meseros en los restaurantes nos vean orando, que en el supermercado nos vean orando, Señor, que en la casa nuestros hijos nos vean orando de rodillas, Señor. Que nuestra oración a ti, Señor, sea un testimonio de que tú vives y que eres el Dios maravilloso, vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios que libró a Daniel del foso de los leones. Te damos la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso y gloria a Dios para despedir a todos nuestros amigos de YouTube, de Facebook. Gracias por seguir este estudio. Y nos vemos la próxima clase para descubrir qué le pasó a Daniel en el